Creciendo con Ollantepui es presentado por Hostería Guaipá. Mi casa es tu casa. Asociación Civil Ollantepui. Hoy nuevamente con un nuevo espacio de Creciendo con Ollantepui, espacio creado con mucho cariño para todos ustedes en Ciudad Guayana, en el Estado Bolívar, Venezuela y el mundo. Hoy continuando con un tema bien importante que es sobre la resiliencia, sobre todo los elementos de esa resiliencia para convertirnos en personas más eficientes, con más capacidades. Acá en su espacio de la Hostería Guaipá, quienes habla Elsie Cardiel, y continuamos con nuestras invitadas que estuvieron en el espacio pasado, Rosalinda Bayuelo y Solana Simao, ambas politólogas, amigas, mujeres con mucha sensibilidad y trayectoria en el mundo de la academia y en el mundo social. En el espacio pasado estábamos hablando de los escenarios de Venezuela desde sus distintos entornos y conversábamos sobre lo que es la crisis y que estamos enfrascados desde un punto de vista macro de lo que de hablar de crisis, de hablar de necesidad de cambio, de hablar de que esto no puede continuar así, pero es ponerle nombre y apellido, rostro a la crisis y dentro de ese rostro identificar cómo yo desde mi individualidad y cómo yo desde mi relación con el entorno puedo hacerme un ser resiliente, entendiendo la resiliencia justamente como esa capacidad de desarrollar habilidades, competencias, sentimientos y pensamientos que me lleven a activar positivamente cambios, transformaciones en mí y en el entorno y a dar respuesta a esas crisis que estamos viviendo. Bienvenida, muchachas. Gracias por lo de muchachas. Agradecida con Creciendo con Ollantepui por esta invitación y por tener una vez más la oportunidad de dirigirnos a toda la audiencia de este programa. Bueno, mira, realmente tú tocaste un punto esencial. Yo decía en el programa pasado, recuerdo que el tema de la resiliencia es un tema muy novedoso, adaptado a la ciudadanía, ¿sí? Y entonces esas claves, cómo nos hacemos puntuales para quienes nos ven, cómo nos hacemos ciudadanos resilientes, ¿no? Y decíamos que no podemos ser ciudadanos resilientes sin ser individuos resilientes. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, yo creo que en primer lugar, viendo las potencialidades que tenemos y también las limitaciones, porque las limitaciones nos permiten, a raíz de las potencialidades, poder transformarlas, ¿sí?, en aspectos positivos. Lo otro, siendo creativos. Estamos en el siglo XXI, y si no aprendemos a ser creativos en el siglo XXI, utilizando todas las herramientas que tenemos para transformar esas limitaciones que podemos tener en potencialidades, ¿no?, y salir adelante, no podemos hacer resiliencia. Hay una cosa importante. Lo otro, ya va, antes, yo creo que un tema fundamental también es permanecer en la ética y los valores, porque yo puedo hacer resiliencia desde lo negativo, ¿sí? Y esto es un tema para nosotros poder conversarlo, ¿sí? O sea, transformar desde la negatividad, ¿sí? Y no es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos desde lo positivo? Bueno, permaneciendo en la ética y los valores, haciendo conciencia de qué somos como individuo y cuánto podemos dar a nuestro entorno, ¿no? Y lo otro, siempre teniendo el humor, ¿saben? El humor nos ayuda a la resiliencia, porque nos ayuda a la posibilidad, a la positividad y a la posibilidad de hacer cosas nuevas. Si nos enfrascamos en la depresión, en el no poder, eso no ayuda a la resiliencia. Sí. Claro, no todo puede ser humor, pero es importante. Cuando hablabas de potencialidades y tener claridad o identificar nuestras potencialidades internas como individuo, como persona, y también cuáles son nuestras limitaciones, al tener eso claro también podemos ver cuáles son esas oportunidades que me brinda el entorno, cuáles son esos recursos que tiene mi entorno que me van a permitir a mí, a pesar de esas limitaciones que tengo, salir adelante. Y dentro de esos recursos que tenemos, y sobre todo vamos a hablar en este espacio sobre el entorno familia, desde cuando nazco, mis primeros recursos son mis padres. El modelaje de los padres, la protección, el cuidado, el desarrollo de la autoestima. Un ser que se valora a sí mismo tiene la capacidad de valorar lo que tiene su entorno.
Y una de las cosas que tiene el venezolano justamente es esa necesidad que hay de fortalecer la autoestima colectiva, sacar desde ese inconsciente colectivo que tenemos esa desesperanza aprendida. ¿Por qué aprendida? Porque en el tiempo, y si nos vamos a nuestra historia, en el tiempo lo que hemos ido aprendiendo es que siempre estamos en crisis, siempre los políticos hacen lo que quieran, siempre voy a estar en esta condición, siempre va a existir la pobreza, o yo siempre he sido pobre, o a mí no me dan las oportunidades si yo no hago algunas cosas. Entonces, esa desesperanza que hemos aprendido en el tiempo, a nivel de individuo y a nivel de colectivo. Sí. Entonces, son herramientas bien importantes que concienticemos. Más allá de hablar de individuo, a mí me gustaría hablar del ser social también, ¿no? Claro. Resiliencia, estamos en el tema de la resiliencia social. Y yo creo que estamos llamados, realmente estamos llamados a poner sobre el tapete, a divulgar en los diversos espacios de formación de la gente, de formación del ciudadano, de formación de ese sujeto social. Estamos obligados a llevar a las escuelas estos temas. ¿Por qué? Porque, oye, sabemos que como sociedad, desde la localidad, tenemos fracturas como sociedades. La modernidad sí ha traído también como efecto que han habido fracturas en nuestros senos familiares. Entonces, ¿cómo rescatar esa familia que tú tuviste? O sea, ese patrón de familia que nosotros tuvimos la gracia divina de tener, donde estaba sembrada en los valores, teníamos una madre que iba para la escuela, preguntaba cómo va el muchacho, o sea, es un recomponer ese orden. ¿Por qué? Porque siento que estamos llamados a hablarle al muchacho de lo que es resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia es, oye, ¿qué habilidades tienes tú? O sea, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son esas cosas que tienes dormidas y que no conoces? Creo que hay un elemento que para mí es medular. ¿Cómo aprendemos a escucharnos nosotros mismos? ¿Cómo aprendemos a escucharnos nosotros mismos? Desde la paz, desde el amor, desde la reconciliación. Si yo no estoy reconciliada conmigo misma, si yo no estoy en paz conmigo misma, si yo no estoy conforme conmigo misma, has dicho algo, Rosalinda, bien importante que hay que hablar, en mi entorno. La importancia del autoconocimiento, pero esto lo vamos a hablar una vez que regresemos de escuchar estas dosis de crecimiento que nos va a brindar nuestra amiga Herminia Colina, y continuamos con su espacio Creciendo con Aviante Plus. Ya volvemos. Al regreso. Mira, porque una característica del ser resiliente es proyectar hacia el futuro. Eso es importantísimo. Y el futuro no es ya, ahorita, lo inmediato, lo mañana, es el futuro a largo plazo. Es la visión, desarrollo de visión. Es la visión, ¿no? Hostería Guaipá. Mi casa es tu casa. Amplias y cómodas habitaciones que recuerdan los hermosos rincones de Venezuela. 0286-951-7972. Carrera Uchire con calle Ventuari, Unare 2, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Hoy, en esta dosis de crecimiento, vamos a hablar de resiliencia. La resiliencia es un gran camino. Ese camino por donde nosotros nos toca transitar, a veces ante la adversidad, pero va a ser nuestra decisión, elección, si salgo fortificado o lamentablemente con una autodestrucción. Hemos entrado en dificultades y decimos, se me cae el mundo. Y ya eso es una etiqueta donde nuestro lenguaje también nos está frenando. Pero la resiliencia, señores, es donde entro en la tormenta y salgo más limpio, más optimista y con mayor conocimiento. Ya regresamos con estas dosis de crecimiento con muchísimo amor para ustedes. Continuamos con su espacio Creciendo con Ollantaypuy. Hoy hablando de un tema bien importante para nosotros, los venezolanos, y para todas las personas en general, sobre cómo nos hacemos resilientes, cómo nos hacemos unos seres con capacidades internas y con valoración de las externas para poder salir de la crisis, para poder generar los cambios que queremos. Habíamos hablado de una cosa bien importante. En nuestro país hablamos mucho de la necesidad de cambio.
Y muchas veces en nuestra vida personal queremos cambios, queremos algo diferente, pero no sabemos cuál es ese qué y ni ese cómo yo voy a generar ese cambio. ¿Y hacia dónde va ese cambio? ¿Cómo lo visualizo? ¿Cómo le pongo rostro? Entonces, en función de hoy, justamente, estamos hablando cómo nos volvemos resilientes a nivel individual y a nivel como ser social. Y estabas diciendo algo bien importante antes de irnos a corte, Rosalinda, sobre la necesidad y la importancia del autoconocimiento del individuo. Precisamente desde lo que acabas de preguntar, plantear, cómo hacernos resilientes, ¿verdad? Y esa parte importante del autoconocimiento. Autoconocimiento, porque vamos a estar claros, la resiliencia es una condición innata que tiene el ser humano, o sea, pero nosotros no sabemos, o sea, a ti te pasa una situación grave, una situación de familia, algo que te ponga al borde de un abismo, o sea, tú, o sea, por naturaleza, tú saltas, o sea, te das un salto, o sea, buscas precisamente tu seguridad, o sea, buscas sobrellevar esa situación, esa es la condición innata. Pero eso pasa en condiciones extremas. Ahora, ¿cómo hacernos de conducta resiliente? Es un proceso de aprendizaje, pero un proceso de aprendizaje que parte también por una decisión, parte por el tener el autoconocimiento, como te decía anteriormente, por aprender a escucharnos, por una actitud de vida por la cual yo opto como sujeto social, como ser social, como individuo, como madre, como ser humano, como esposa. Entonces, en ese autoconocimiento es, oye, mira, de todas las situaciones que he vivido, ¿cuáles me han generado oportunidad de aprendizaje? ¿Bajo cuál perspectiva estoy viendo yo la situación? Ha dicho algo bien importante, resilientes desde los diferentes roles que ejercemos. Claro. Y me he dado cuenta de algo, sobre todo cuando hablamos de proyecto de vida, y lo podemos extrapolar al proyecto país. Cuando hablamos de proyecto de vida y que le pregunto, por ejemplo, a los estudiantes, ¿cuál es tu proyecto de vida? Graduarme. ¿Y el tuyo cuál es? Hasta allí. Bueno, graduarme y tener un empleo estable. Entonces, es como que sesgamos, lo parcializamos, lo segmentamos y nos quedamos allí. Y luego cuando ya eso lo logramos, ¿qué vamos a hacer? Mira, porque unas características del ser resiliente es proyectar hacia el futuro. Eso es importantísimo. Y el futuro no es ya, ahorita, lo inmediato, lo mañana, es el futuro a largo plazo. Es la visión, desarrollo de visión. Es la visión, ¿no? Y una visión de lo personal como individuo, una visión de yo como individuo frente a mi sociedad, mi comunidad, y una visión del país que todos queremos. Y desde los diferentes roles, desde yo como persona, como hijo, como padre, como madre, como profesional. Ahora, ojo, yo no sé, Rosalinda. ¿Cuál es mi propósito, cuál es mi propósito en esta sociedad? Y en ese propósito yo me... Ese es un tema que hay que sacarle más provecho, y eso lo vamos a hacer una vez que regresemos de escuchar esta dosis de crecimiento, y bueno, continuamos con su espacio Creciendo con Ollanta Puy en unos minutos. Al regreso. Cuando yo me digo que soy una persona corresponsable, oye, cuando me puedo tolerar, puedo aceptar las diferencias, o sea, soy tolerante y acepto las diferencias del otro. Es nuestra segunda dosis de crecimiento. Estamos hablando de resiliencia. Observen que la resiliencia va a transformarse en la vitamina de la vida. No podemos escoger qué nos pasa, si cosas buenas o cosas malas, pero sí podemos escoger ser personas resilientes en positivo. Ante la adversidad, pregúntate, ¿qué debo aprender de esto? Y de ese aprendizaje, nosotros salimos fortificados. Y cuando me fortifico, me estoy dando calidad de vida. Cuando la resiliencia es tomada como vitamina de vida, ese es el momento en que tengo algo que se llama protagonismo con liderazgo. Somos transformación. Hostería Guaypá, mi casa es tu casa.
Amplias y cómodas habitaciones que recuerdan los hermosos rincones de Venezuela. 0286-951-7972. Carrera Uchire con calle Ventuari, Unare 2, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Continuando hablando de este tema de la resiliencia, estábamos hablando fundamentalmente de lo que es la importancia de que el individuo comience un proceso de autoconocimiento, de autovaloración, de identificación de sus potencialidades, de sus debilidades o limitaciones y de las oportunidades que le brinda el entorno, los recursos que hay en el entorno. Pero ahora venimos a un nivel más macro, desde el ser social, cómo las instituciones son importantes para crear seres resilientes, una sociedad resiliente y sobre todo la sociedad nuestra, la venezolana, que en estos tiempos necesita tanto de una mentalidad, de una actitud y de una visión de resiliencia. Claro, pero yo ponía en la palestra la responsabilidad que tiene el Estado en esto, ¿no? Y no solamente el Estado, sino todas las instituciones que forman parte de ese Estado, ¿no? Y hay un rol fundamental en el Estado generando programas y políticas que ayuden y apoyen al individuo, ¿no? Además como derecho, ¿sí? Claro, por supuesto. Y el otro tema, ¿no? Es el tema de cómo fortalecemos cada vez más las instituciones que están en la sociedad. La familia, y esto también pasa por un papel del Estado, fortaleciendo la base de la sociedad, que es la familia, pero pasa también por fortalecer las escuelas, ¿sí? Y el sistema de educación, que yo creo que eso es fundamental. Cuando ¿sí? decimos fortalecer las escuelas, ¿a qué nos referimos en concreto? ¿A través de qué políticas? Oye, yo creo que ese tema hay que analizarlo. Bueno, ese tema sería propio para un programa en sí mismo. Totalmente. Pero ¿qué pasa con la institución educativa, ¿no? El tema, cómo incorporar en ese ser humano que está en proceso de formación, ¿no? La resiliencia. Yo creo que la escuela tiene que también, la institución educativa tiene que rediseñarse. O sea, es entre el programa, entre el proceso de formación, o sea, que sea un eje transversal, el tema de la autoestima, el tema de la creación y fortalecimiento de sus propios valores, de sus propias habilidades, que lo hemos escuchado muchas veces y también mucho en este tiempo, cómo hacernos productivos, pero no te explican cómo. O sea, nosotros a esta edad, bueno, hay que ser productivos, pero resulta que tú no pasamos por un proceso de formación unido al tema de que tú tienes capacidades intelectuales, tienes actitudes, pero tienes aptitudes que te ayudan a redescubrirte, a fortalecerte y, por supuesto, unido a lo que estábamos hablando anteriormente, con mi propósito de vida. O sea, cómo unir, cómo proyectarme yo a un futuro. ¿Cuál es el proyecto de vida que quiero para mí? Desde una perspectiva positiva, constructiva y, por supuesto, desde el tema que no lo hemos trabajado acá, desde el tema del amor a mí mismo, pero desde el tema del amor al otro. Hay dos elementos también claves de la resiliencia, para que lo tomes en cuenta allí. Hay dos elementos claves también. Mi capacidad de toma de decisiones y mi capacidad de resolver conflictos. Y es justamente en estos tiempos donde nos hemos quedado permanentemente en el conflicto y lo que inclusive asumimos actitudes, posiciones que lo que hacen es generar más conflicto. Es decir, nos quedamos en un círculo vicioso dentro del conflicto y no alcanzamos la solución. Que puede ser que también la solución no la tenemos visualizada y tenemos posiciones que son encontradas. Claro. Y hablábamos también de unos elementos importantes que va a ayudar mucho a que las tomas de decisiones y la resolución de conflictos nos ayuden como individuo y como sociedad, que son los valores. Hay valores que son fundamentales para eso. Allí iba. Entonces, un tema clave ahí, fortalecimiento de las instituciones, ¿sí? Y esto es a través del rescate de los valores, de la ética en el ejercicio de la gestión pública y de la gestión privada, porque cuando yo hablo de una baja institucionalidad, no solamente y una toma de decisiones basada en mi ética, me refiero a lo privado también, ¿sí? A lo privado, al espacio de lo privado, ¿no? Entonces, fortalecer esos valores
en las instituciones. Eso es clave, yo creo que eso es fundamental a través, y como eje transversal, la ética. ¿Por qué hablamos de una crisis de valores que no nos permite? O sea, nosotros decimos, oye, ser resiliente desde el ser, pero también ser resiliente desde las instituciones. Ahora ¿sí? desmenucemos la ética, social. viendo la ética como ese referente en principios que me permite a mí discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto, entre lo que es honesto y lo que no lo es, entre lo que es que esa actitud o esa acción mía vaya en contra o también pueda ayudar y ser retributivo a la sociedad. Entonces, la ética es fundamental en la vida del individuo, valores y sobre todo tomarla en este país. Y los valores democráticos de respeto, convivencia, tolerancia, solidaridad, responsabilidad. Y eso tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad. Cuando yo me digo que soy una persona corresponsable, oye, cuando me puedo tolerar, puedo aceptar las diferencias, o sea, soy tolerante y acepto las diferencias del otro, o sea, cuando las respeto, ¿me explico? Y también el otro tema, desde la corresponsabilidad, es la responsabilidad social que tienen los espacios privados, o sea, el tema de lo que hablábamos anteriormente, que era ¿cómo que se llama? Reinventarnos. Yo siento, y estoy convencida de eso, que las instituciones privadas tienen altísima responsabilidad también en eso. Claro. Es en de reinventarse. Y de reinvertirse en sus relaciones con los otros espacios de la sociedad civil. Por ejemplo, vinculando el tema de la educación, la corresponsabilidad, la responsabilidad social, cómo se reinventa en sus relaciones con las universidades, en ese tema de la formación de resiliencia. Todos somos llamados a hacer resiliencia. Para todos. eso. Por eso Entonces, es la resiliencia ciudadana, resiliencia donde todos ciudadana. estamos llamados. Bueno, amigas, ¿qué les puedo decir? Así es. Con ganas de seguir Se hace conversando, corto, se hace con ganas de seguir corto. conversando, pero ya estamos llegando al final de este espacio de cómo nos hacemos resilientes en una Venezuela que lo tiene todo para nosotros, en una Venezuela que solamente está pidiendo a gritos que aumentemos nuestra autoestima, nuestra valoración como individuo, como sociedad, como colectivo, que generemos modelajes en liderazgos parentales, en liderazgos donde trabajamos, en liderazgos dentro de las comunidades donde ejercemos una función comunal, del liderazgo desde la función pública. Estamos llamados a mejorar, pero mejorar desde una visión, desde una capacidad de resolver conflictos, desde el diálogo, la tolerancia, desde el respeto, desde amarnos y de saber hacia dónde vamos. Quienes les habló Elsie Caldier, acá en los espacios de la Hostería Guaypa. Y bueno, gracias por estar allí, gracias por preferirnos y por nuestras redes, por favor, contacte con nosotros y si quieren algún tema, algún comentario, estamos a su disposición y desde el respeto y desde el amor estaremos dándole respuestas. Gracias por estar, hasta un nuevo programa. Creciendo con Aullantepui fue presentado por Hostería Guaypá. Mi casa es tu casa. Asociación Civil Aullantepui.